Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este coloquio mensual de neuropediatría. Este mes nos correspondió a nosotros del Comité de Neurología Neonatal. Y bueno, la idea es poner sobre la mesa un tema que es de los más quizá controversiales a los que nos podemos ver enfrentados como neuropediatras, que es de hecho uno de los temas que tenemos como norte en el comité abordar. ¿Sí? No voy a spoilearlos mucho hasta que veamos el caso, pero la idea es que esto sea una conversación donde ustedes se pongan en los pies de la persona que vio este caso e intentemos dar las posibles respuestas. No hay respuestas correctas. La idea es controvertir todo y darnos cuenta cuáles pueden ser las posibles vertientes que pudiera tener este caso. Para eso nos acompaña nuestra compañera del comité, la doctora Carolina Serrano, que es la referente de neurología neonatal en nuestro gremio en este país. Quien estuvo de cumpleaños ayer, de hecho, así que el doctor Pérez ya se adelantó felicitándola. Hacemos extensiva la felicitación. Y bueno, en el transcurrir del caso haremos algunas pausas para preguntas. Ustedes pueden, si se animan, de una, levantan la mano y si no en el chat. Y las leemos acá. Entonces, claro, somos tuyos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Carlitos, por esa muy amable presentación. Entonces, como Carlos les explicó, el objetivo que tenemos con este caso es un objetivo más de reflexión y de un compartir de experiencias más que de una apuesta académica. Quiero que me confirmen si están viendo allí mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, lo que traemos hoy para ustedes es un caso clínico. Les vamos a ir contando el caso y en el transcurso de la charla vamos a hacer algunas pausas que están diseñadas para que ustedes puedan interactuar. Entonces vamos a hablar de un pacientico que es el producto de un primer embarazo, es de un sexo masculino, nació de 37 más 2 semanas con un peso bajo para la edad gestacional, pesó 2.385 gramos, su parto fue extrahospitalario, nació en un taxi. Cuando nació ya a la entrada del hospital, cuando logran sacarlo del taxi e ingresarlo al servicio de urgencias, no tenía signos vitales, necesitó una reanimación avanzada con 2 ciclos de BPP y masaje cardíaco. El APGAR que le calificaron fue de 1, 3 y 5 y en la historia clínica nos reportan una calificación de SARNAT grado 3. Le toman unos gases de la primera hora de vida, por obvias razones no fueron gases de cordón y esto es lo que nos reportan. Un pH de 6,9, una presión de CO2 de 98, una P2 de 32, una base exceso de menos 22 y un lactato que marcaba por encima de 15. El estado portador pues, de la mamá del estreptococo era totalmente desconocido, es un paciente que no recibió profilaxis. Este niño ingresa a un hospital X. Cuando ingresó, decidieron intubarlo y ellos allá en ese servicio de urgencias toman la decisión que para intubarlo le pasan un bolo de midazolam. Después de pasarle el bolo de midazolam y de haberlo intubado, reportan en la historia clínica que se observan unos movimientos sospechosos de convulsiones, entonces deciden pasar un bolo de fenobarbital a 20 miligramos por kilo día, remiten en técnica de hipotermia pasiva, el paciente estaba correctamente intubado. El paciente llega al hospital de referencia al cual llegó y este es el electroencefalograma de amplitud integrada que tenía en el momento en el que ingresa a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Esto fue antes de la 6ª hora de vida. Las preguntas que queremos hacerles entonces, tomando en cuenta esa historia, que había sido clasificado como un SARNA 3 y que tiene este electroencefalograma, si alguien quiere, la idea pues no es hacer aquí un taller de cómo se interpreta, pero si alguien quiere lo puede interpretar, pero básicamente estamos hablando de un trazado plano. Queríamos preguntarles si alguno de ustedes considera que el paciente es candidato a ingresar a una terapia de hipotermia, tomando en cuenta que llega al hospital de referencia en tiempo de ventana, o si por los hallazgos del electroencefalograma de amplitud integrada alguien quisiera considerar un manejo diferente. Anímense para que vayan contestando. Pueden alzar la manito o pueden ir escribiendo en el chat. Yo no alcanzo a ver las respuestas ni las manitos. Carlos se va a encargar de irnos haciendo el papel de moderador.
Carlitos, si de pronto ves que nadie pone nada, me avisas para yo continuar. Por ahora continúa, claro, porque andan medio tímidos. Ok, bueno, entonces el centro de remisión decidió que sí, que era un paciente para ingresarlo a terapia de hipotermia. Se ingresa a terapia corporal total con manta. Inicialmente se evitó la dextrosa, se inició suero salino, se puso una combinación de antibióticos, se sedó con fentanil a una dosis bajita, 1 microgramo kilo hora. Fue necesario iniciar dopamina de forma muy temprana, a una dosis intermedia, 5 miligramos kilo minuto. Se le pasó el primer bolo de vitamina K y se dieron cuenta que el paciente sangraba por el tubo y sangraba por el cordón umbilical, incluso después de haberle puesto vitamina K. Se tomaron unos primeros estudios de coagulación donde los tiempos estaban prolongados. Entonces fue necesario pasarle plasma fresco congelado, requirió 3 dosis en total y miren que los parámetros ventilatorios eran realmente bastante bajos. Una frecuencia respiratoria de 25, una PEP de 5, una PIP solo de 10, una FIO2 de 30. Realmente pues el paciente de soporte requería poco. A las primeras 12 horas de vida, entonces tenemos este electroencefalograma de amplitud integrada que se acompañaba de un NIR cerebral de 12 horas con un promedio de 95 y un NIR renal de 12 horas con un promedio de 91. Se acompañaba de una buena hemoglobina, leucocitos normales, no había una trombocitopenia severa, la PCR sí estaba elevada en 5.06, el magnesio en 1.8, un calcio límite 8.7, un potasio de 4.2 y un sodio de 137. ¿Alguien quiere tener alguna opinión acerca de lo que pasó con este electroencefalograma en el tiempo? ¿Mejoró, empeoró, está igual, está a favor o en contra del diagnóstico? Permitir hablar. Quieren que la habilidad. Laura Daniela Vergara, Dani, nos va a hablar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Hola, profe. Hola, Hola, Carlos María. Dani. Pues, profe, inicialmente ese trazado, pues un trazado plano. En esas primeras 12 horas, pues se observa, yo diría más como hacer un estallido de atenuación. No le veo muy bien que esté por debajo de los 5. No sé, quería preguntar, este niño, aparte de no requerir pues mayor soporte, ¿tenía algo más en la clínica? ¿Estaba actualmente soportado con algo o no? El soporte que tenía era dopa a dosis intermedia y tenía de sedación fentanil a dosis baja. Y Pero sí clínicamente, necesitó dopa profe, temprana. Ya ¿cómo voy se para allá. veía su Ya pila? voy Ah, para allá. ok, Ya voy ok. para allá. ¿Te llama la atención algo del comportamiento del electro? ¿Te hace pensar que de pronto estemos ante un diagnóstico diferente? ¿O tú crees que lo que está pasando hasta ahora es pues esperable para ese diagnóstico inicial? Yo pensaría que es esperable para el diagnóstico inicial. Sí, perfecto, listo. Entonces vamos a continuar. A las Dani, 20. ¿y qué opinión te merece el NIRS? Ese NIRS pues está con un diferencial muy poco, o sea, 95-95, pues generalmente esperaría que fuera un poquito más bajito, pero pues no sé cómo estará la diferencia pues entre lo que se recibe y lo que realmente está captando ese cerebro, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí quería conocer un poquito más allá de la clínica, el paciente, cómo están pupilas, cómo responde. Perfecto, eso. Muy buena pregunta, Dani. Efectivamente tenemos un NIR cerebral anormalmente elevado para hacer un promedio de 12 horas. Entonces, esto sucede a las 24 horas de vida. ¿Qué piensan de este electro? ¿Mejoró, empeoró? ¿Es esperable, no es esperable? Acuérdense que esto no es un examen, pues es básicamente para que conversemos. Estamos hablando de un paciente que inició con un trazado plano, luego pasó Pues a hay un como hay una patrón. simetría. Sí, Dani, dale, te escuchamos. Se arrepintió.
Sí, hay una Perdón, es que simetría. la señal Dale, está Dani, como... tranquila. Dale, dale, dale. pero sí, está simétrico, pues vemos Ujú. que, pero pues claramente ninguno de los dos es normal, ¿sí? Ambos Sí. están anormal. ¿Qué Y más? ese niño, pues este niño está en un estatus porque Perfecto. cada vez está, o sea, tenemos hotspots como puntos Ujú, calientes como muy ujú. hacia el lado, Izquierdo. así, hacia el lado izquierdo Ujú. y sí, entonces pues Perfecto. está asimétrico, pero está anormal, ambos están anormales, está en mi estatus eléctrico por lo menos. Exactamente, estamos en un estatus, realmente hay episodios bilaterales, pero mucho más pronunciados y parecieran ser de inicio izquierdo. La Carlos, creo que doctora Norma tenemos, Barajas también está de acuerdo en que parece un estatus epiléptico de inicio hemisferio, que es el izquierdo en este caso. perfecto. Entonces, ante este escenario, se repitió el bolo de fenobarbital. Recordemos que el bebé ya había recibido un bolo de 20 miligramos por kilodosis y se dejó una dosis de mantenimiento. ¿Algún cambio adicional que alguien quiera hacerle al tratamiento que ya tiene este niño? ¿Algún otro medicamento, retiro de algo de lo que tiene? Y también quisiera preguntarles que ante este panorama, las 24 horas de vida, ¿qué opinan del pronóstico? ¿Alguien cree que ya tenemos algunas herramientas para hablar del pronóstico que tiene este niño? ¿A alguien le suena que tenga un diagnóstico diferencial, que se esté comportando de una manera poco usual para una encefalopatía hipóxico-isquémica y alguien quiere, estamos en 24 horas de vida, solicitarle algún otro examen? Doctor Vélez. Bueno, me voy a meter aquí en la grande, pero bueno. A mí me gustaría en este caso, pues sabemos que el electroencefalograma de amplitud ampliada nos ayuda para digamos, tomar unas decisiones, pero no es un estudio, digamos, totalmente fiable en el caso de convulsiones, en el caso de estatus. A mí me gustaría, pues no sé si estoy diciendo mal, pero me gustaría tener, por ejemplo, una telemetría para mirar bien, porque vemos que tiene una alteración focal en el electroencefalograma de amplitud ampliada. Entonces, no sé si me gustaría tener de verdad un electroencefalograma, una videotelemetría para mirar a ver el niño qué situación tiene en el electroencefalograma. No en tanto tiempo, sino en poquito tiempo. Y en cuanto al pronóstico, pues tiene muchos factores que hablan de un pronóstico malo, o sea, un SANAR 3, un electroencefalograma plano, o después un estatus convulsivo. Yo creo que es un pronóstico que verdaderamente no es muy halagüeño para este niño. Otra consideración diagnóstica, pues siempre hay que pensar en un niño que tiene algún tipo de problema como este tan rápido, pues sobre todo que él tuvo un cuadro que aparentemente fue hipóxico, isquémico por el parto como tan intempestivo y en el taxi, pero siempre le queda a uno la duda de que pueda hacer otro tipo de manifestación o Perfecto. de patología, algo metabólico o Ujú, alguna cosa así. ujú. ¿Qué otro examen le gustaría, doctor, tener? No, ahí sí se los dejo a ustedes porque yo en enfermedades metabólicas, si no. Bueno, perfecto. Creo que por ahí tenemos como más opiniones, ¿cierto? Dani. Profe, una ecografía cerebral, ¿tenemos algo de eso? ¿Quieres pedirle algo especial a esa ecografía? Una Análisis resonancia. Doppler. Muy bien, muy bien. Un análisis Doppler, una resonancia. Sería plausible si nosotros tuviéramos las incubadoras de hipotermia que son compatibles con resonador, pero no las hay en Colombia. Entonces, mientras esté en la terapia, no tendríamos la opción de hacerle la resonancia. Y no sé si hay algo más por ahí o continuamos. El doctor Peñuela dice la ECO, sí, y la doctora Norma nuevamente piensa en un diagnóstico diferencial con una lesión isquémica o sangrado con la ECO. Asumo yo que lo está relacionando con, digamos, el estatus focal en un hemisferio por Ok, encima del otro. aquí vale la pena hacer, digamos, dos aclaraciones.
El electroamplitud integrada tiene muchas limitaciones. Es un examen que es poco sensible cuando estamos hablando de convulsiones aisladas en medio de un ritmo de fondo normal. Ahí es muy mala, la sensibilidad es menor al 30%. Sin embargo, la sensibilidad ante el estatus o la presencia de crisis en uno de los dos ritmos de fondo de o muy bajo voltaje o estallido de supresión es muy buena y es cercana al 100%. Si bien es importante tener la telemetría en algún momento, la importancia de pedir la telemetría sería cambiar el diagnóstico. Si estamos viendo que la electroamplitud integrada ya nos muestra que hay una asimetría, que efectivamente hay un estatus que requiere un manejo, sería muy interesante que discutiéramos qué cosas extra pudiera darnos el electro convencional, sabiendo que ya tenemos esto confirmado y tomando en cuenta que en el contexto del estatus, el electroamplitud integrada tiene una sensibilidad igual a la de un electro convencional. Pero es una interesante discusión porque yo particularmente defiendo mucho la electroencefalografía convencional. Creo que es indispensable. Sin embargo, en el niño que está en terapia de hipotermia se hace un poco complejo estar quitando y poniendo. Quienes tienen la opción, maravilloso, hacerlo en cualquier momento. De hecho, hay algunos centros que tienen amplitud integrada, pero hacen por lo menos una hora de electroencefalografía tipo videotelemetría al día y dejan amplitud integrada el resto del tiempo. Con respecto a la resonancia, qué maravilla que pudiéramos tenerla. De hecho, esta es una muy buena edad para hacer una primera espectroscopía, pero no tenemos las incubadoras compatibles en Colombia con hipotermia, entonces nos tocaría bajarlo de hipotermia y pues una vez bajado ya no podríamos reiniciarla, entonces probablemente esa nos tocaría esperar un poco más. Bueno, me parece perfecto, todos creo que estamos considerando algo más, puesto que no le va bien. Sin embargo, hay algo que sí creo yo que vale la pena acotar, y es que una vez se ingresa al niño a terapia de hipotermia, tenemos hasta 48 horas para darle un pronóstico. Es decir, cuando el niño está bajo una monitorización continua, puede tener un trazado plano durante un día y medio, y si a las 48 horas logra un trazado normal, tiene el mismo pronóstico que el niño que todo el tiempo tuvo un trazado normal. Es decir, que aparentemente lo que uno concluye es que tenemos hasta 48 horas para revertir el daño en el niño que tiene un diagnóstico adecuado y es ingresado a la terapia de hipotermia. Todos los hallazgos electroencefalográficos que hablan de pronóstico antes de las 12 horas de vida aplican para el niño que no ingresa a hipotermia. Pero al niño que ingresa a hipotermia, todos estos hallazgos pierden su sensibilidad y cobran importancia después de las 48 horas de vida. Entonces, a pesar de que nos preocupa porque el niño no va bien, todavía es muy temprano para hablar de un pronóstico. Una cosa más, Caro, con respecto a eso, con respecto al comentario del doctor Vélez, Sí, sí, claro, sobre todo para crisis aisladas, el electroindicador por amplitud tiene una sensibilidad más baja, pero si hay algo en lo que es muy bueno, es precisamente en ritmos de base, ¿sí? Y en la evolución del ritmo de base en el tiempo. Y precisamente, digamos, la mayor sensibilidad se va cogiendo desde las 36 horas, pero sobre todo en las 48, como lo mencionabas. Entonces, si este niño que se ve tan en la mala, entre las 36 y las 48 va comenzando a mejorar, pues el panorama cambia drásticamente. así es, correcto. Bueno, entonces me pidieron una ecografía, se hizo una ecografía transfontanelar. Esta es la foto. Eh, Realmente no tengo muy claro qué tanta sensibilidad tenemos ante la eco, pero es una foto muy clásica de un edema cerebral. Eh, no sé si alguien quiere hacer el comentario de el hecho de que haya edema cerebral en las primeras 24 horas con un índice de resistencia de la arteria cerebral anterior de 0,88 y un índice de resistencia de la arteria pericallosa de 0,79. Estamos hablando de 24 horas de vida. ¿Alguien quiere hacer un comentario de edema con estos índices de resistencia? Esto está acorde al diagnóstico, cambian algo el pronóstico, nos ayuda a cambiar el diagnóstico. No se identificaron, para lo que querían saber, no se identificaron hemorragias. Pues es difícil si hay edema cerebral, pero aparentemente no había lesiones isquémicas, ni tampoco una imagen asimétrica, solamente mucho edema cerebral y estos índices de resistencia.
Silencio. Continúo. Bueno, el edema cerebral es lo más común, de hecho es lo que deberíamos encontrar. Si encontramos otro hallazgo más obvio de encefalopatía, entonces no estamos ante una asfixia perinatal, estaríamos ante una lesión de origen prenatal, porque los cambios secundarios a encefalopatía hipóxico-isquémica deben ser observables en una ecografía después de 48 horas. Y de hecho, si fuéramos más acuciosos y sensibles, a todos los niños les haríamos una eco el primer día, porque se supone que el niño que tenga una ecografía normal el primer día no sería candidato a ingresar a terapia porque ya la lesión está establecida y claramente no fue una asfixia perinatal. Y lo otro es que ayudaría mucho para la parte legal, ¿cierto? Cuando un niño tiene en las primeras 24 horas de vida cambios de cualquiera de los tipos de lesión que se dan en la encefalopatía hipóxico-isquémica, eso descarta que la etiología haya sido en el periparto y libra de mucha responsabilidad al obstetra. Con respecto a los índices de resistencia, están, sobre todo el de la arteria cerebral anterior está elevado, el de la pericallosa también, pero no tan significativamente. Sin embargo, en la ecografía transfontanelar del paciente que está en hipotermia, los índices de resistencia de las primeras horas son, es decir, el niño eh, o sea, el valor total inicial no es significativo, sino el comportamiento que tiene después con respecto al valor inicial del niño en el tiempo. Es su propio observador, es su propio comparador. Cada vez se habla más de la importancia de esta ecografía Doppler y ya vamos a ver el comportamiento que tuvo en el tiempo y qué otros datos nos puede hallar. No sé si alguien quiere hasta ahora cambiar el diagnóstico. Tenemos las 30 horas de vida. El paciente no respondió al segundo bolo y la continuación de fenobarbital. Se decidió el inicio del levetiracetam por ausencia de respuesta. Hasta las 30 horas de vida el paciente no permite que se descienda la inotropía. Comienza a haber una hiperglicemia que necesita, finalmente, acuérdense que no tenía dextrosa, inicio de una infusión de insulina, entonces se inicia dextrosa y tenía un gasto urinario elevado, estaba con poliuria. ¿Alguien considera algo? Si en el transcurso de lo que les voy contando a alguien le parece que esta evolución no está acorde a nuestro diagnóstico y cree que el niño tiene alguna otra cosa, es válido interrumpir en cualquier momento. Seguimos en silencio. Bueno, vamos a continuar. Igual nos podemos devolver en el caso en cualquier momento. 30 horas de vida con este electroencefalograma. La rayita roja que ven acá es el momento que nos indica la nueva dosis de fenobarbital. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto al pronóstico? ¿Alguien quiere hacer un cambio en el manejo? ¿Le parece que debemos hacer algo adicional? ¿Tienen algún otro diagnóstico diferencial? Ya nos habían dicho que vale la pena descartar algo metabólico. Hasta ahora, dentro de los protocolos de hipotermia, el único examen que se pide hacer de forma rutinaria es el amonio y los gases pues que se hacen diarios. Alguien tiene un diagnóstico diferencial o ante este panorama a la hora 30 de vida, alguien considera que definitivamente no vale la pena continuar con la hipotermia por el pronóstico y que es momento de suspenderla. No ha habido participación. Estamos muy pensativos. Listo, vamos a continuar. Pero no, mira que una cosa con respecto a eso que dices de suspender la hipotermia, de todos modos, lo que hablábamos ahorita es muy temprano. Igual estamos en la hora 30, ¿sí? Inclusive cuando en la hora 48 las cosas no van bien, los sitios que hacen hipotermia, inclusive desde lo legal, poca gente suspende la hipotermia en últimas. Así tenga una, pero ya llegaremos a eso. Sí, esa es parte de la discusión que vamos a tener al final. Bueno, tenemos a las 36 horas de vida, lo poquito que se pudo hacer en su momento de lo metabólico, amonio de 53, una gamma-glutil de 71, unos tiempos de coagulación que seguían elevados. Recuerde que ya había recibido 3 dosis de plasma fresco congelado, un lactato de 5,9, unas pruebas hepáticas bastante buenas, la PCR continúa en ascenso, 8, recuerden que la anterior era de 5, unos iones que están bastante aceptables, la hemoglobina está ahora en 15, subieron los leucocitos, predominio de neutrófilos, tenemos buenas plaquetas, seguimos teniendo una acidosis de origen metabólico, pero estamos mejor, tenemos un pH de 7,24, una PCO2 de 35, una P2 de 54, un bicarbonato de 15 y una base exceso de menos 12,4, esto es de
catéter arterial umbilical. Tenemos un NIR cerebral a las 36 horas de vida real de 95, una tendencia de 98 y un renal de 86. Y este es el electroencefalograma. En ese momento se tomaron las siguientes consideraciones terapéuticas. Ya tenía 2 bolos de fenobarbital y dosis de continuación a 5 miligramos kilo día. Ya tenía levetiracetam a 60 miligramos kilo día y se le había iniciado, después de un bolo de midazolam, infusión continua. ¿Alguien quiere tomar una determinación diferente? ¿Piensan que hay que hacer algún otro cambio tomando en cuenta los resultados de este electroencefalograma? Le damos la palabra al doctor Vélez. Vuelvo a meterme donde no debo. Pero ese electro podría ser un electro de una encefalopatía epiléptica infantil temprana, brote de supresión. Sí, por supuesto. Por teniendo supuesto en que podría cuenta, ser, sí. Teniendo en cuenta que pues, el niño empezó con un trazado plano, con después un estatus convulsivo y ahora pues lo que vemos es si es un brote de supresión ahí muy, muy marcado. Perfecto, una buena consideración. Ahora yo creo que sí es más mandatorio estudiar desde el punto de vista resonancia magnética para evaluar pues, lesiones y estudios metabólicos o estudios para un trastorno metabólico y haría toda la batería de evaluación metabólica. Perfecto, excelente. ¿Alguien cree que lo que estamos viendo en el electro es esperable? ¿Alguien tiene una explicación para lo que está sucediendo, que es un aparente empeoramiento del electro? Profe, pues de pronto por el fenobarbital o la infusión de midazolam Eso, puede perfecto. ocasionar eso. Eso es muy importante. De hecho, Pues sí. una de las consideraciones que se hace muy difíciles y es una de las razones por las que escogimos este caso, yo me voy a devolver, es cuando tenemos un niño con este trazado al ingreso, ¿cierto? Una de las razones para negar la terapia de hipotermia es inminencia de muerte. Realmente la inminencia de muerte es un estado clínico, no paraclínico, diferente a la disoxia celular, que sí es paraclínico, pero es muy común que nos lleguen cuando los niños nacen en otro lugar con esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de hacerle esto, el niño había recibido bolo de fenobarbital y bolo de midazolam, que pueden explicar este resultado, lo cual hace muy difícil que podamos tomar determinaciones. Podemos equivocarnos y meter en terapia de hipotermia un niño que no era candidato porque su estado era tan malo que no valía la pena. Sí, por supuesto que sí, pero no tenemos manera de eliminar el factor medicamento. Por lo tanto, la tendencia es permitir que se cambie ese comportamiento en el tiempo de lo que se supone que pasa con el medicamento, que fue efectivamente lo que vimos acá, que se comienza a virar hacia la discontinuidad, todavía conservando un patrón muy similar al de estallido de supresión, pero que tenemos mucha mejor actividad. Este electro, después de que aparece el estatus, vuelve y cambia, ¿cierto? Miren qué bonito era antes de la siguiente dosis de fenobarbital. Seguíamos teniendo algunas crisis. El fenobarbital induce estos cambios muy hacia el estallido de supresión y probablemente lo que vemos aquí es un niño que tiene una suma de un ritmo de fondo severamente anormal, muy hacia el estallido de supresión positivo. Tenemos un niño que sigue teniendo eventos de progresión y tal, es un niño que no tiene un estatus resuelto, pero además que tiene los efectos de una medicación que hacen supremamente difícil dividir qué parte es lo que le sucede al niño y qué parte es el resultado de la medicación. Tomando en cuenta que seguimos en estatus, entonces, y ya teníamos levetiracetam encima y fenobarbital encima, más la infusión de midazolam, entonces se decide la infusión de lidocaína, siguiendo el algoritmo de manejo. Con la infusión de lidocaína, este es el electroencefalograma a las 48 horas de vida. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Mejora muchísimo. Muchísimo, casi se acerca a la normalidad, todavía le falta voltaje, pero ya comenzamos a fluctuar, ¿cierto? Probablemente podríamos deducir que mucho de lo que hemos visto es el resultado de la encefalopatía más los medicamentos y en el momento en el que actúan dos cosas, la medicación que lo saca del estatus y la hipotermia que mejora la encefalopatía, el electro del niño mejora.
Esperaríamos entonces en este punto darle una información muy diferente a la familia con respecto al pronóstico. No podemos hablar aún de que el pronóstico es bueno o perfecto porque el electro no es completamente normal y tendría que ser completamente normal para llegar a esa conclusión, pero es un panorama que no es tan sombrío como el que veíamos inicialmente. ¿Alguien cree que así como vamos vale la pena que indaguemos en otros diagnósticos? ¿Tienen otra consideración de pronóstico? ¿Le quieren pedir más exámenes? ¿Estoy en deuda con ustedes de la resonancia? Vamos paso a paso. Hasta ahora el niño sigue en hipotermia, aún no le hemos podido hacer la resonancia. ¿Alguien quiere hacerle otro manejo, otro medicamento? ¿Le quieren pedir algún otro examen? También estoy en deuda con ustedes de la telemetría. Vamos a ver qué va pasando con los días. ¿Qué otras consideraciones tenemos? Si repasamos la historia de este niño, es claro que lo que tiene es una encefalopatía hipóxico-isquémica o a alguien le queda una duda. Profe, es que, pues no sé, yo me quedé en que el niño nació en el taxi, pero no sé antecedentes prenatales, controles, el niño se movía en el vientre o no, Listo, esa mamá tuvo perfecto, infección, fiebre, perfecto. Dani, hemacultivos de signo, ¿cómo están? mi pregunta directa es, ¿tiene o no tiene evento centinela? Y profe, es que la definición de evento centinela Si nos ceñimos a la definición de evento centinela, ¿tiene o no no tiene? tiene. No tiene evento centinela. Mientras un niño no tenga evento centinela, quedará siempre en la duda. Hay una tendencia a que todo se comporte como una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero en la ausencia del evento centinela, siempre hay que estar con los ojos abiertos de que no haya otra consideración. Con respecto a lo que me estás preguntando de los antecedentes prenatales, solo se los voy a contar al final, porque queremos hacer el ejercicio de qué pensamos a la luz de esos. Bueno, déjame, voy a avanzar, pero está muy pertinente tu consideración. Claro, pregunta el doctor Peñuela si recibió biotina. No, no recibió biotina, no recibió ningún cofactor. Probablemente tendría la indicación porque ya llevaba 2 medicamentos. El problema es que en hipotermia, ante ese ritmo de fondo, no se inicia vía oral y yo, pues aquí en Medellín no tenemos biotina. No sé si alguien tenga biotina que no sea de administración oral, De que la pero tenga que no, nos avise. sí, no es posible administrar nada oral. De hecho, de todo lo que es cofactores, en general, que yo recuerde, no sé si hay alguien que tenga en su arsenal acceso a cofactores venosos, pero la mayoría, estoy aquí tratando de hacer como un recuento de lo que generalmente usamos, benzoato, L-arginina, bueno, casi todos, si no todos, son de administración oral, que es una gran limitación que tenemos en neonatos, ¿cierto? Pero sí, me parece supremamente pertinente preguntar por la biotina, por el ácido folínico, pero no se administraron en su momento. De hecho, se consideró que el niño estaba evolucionando como se esperara que evolucionara una encefalopatía hipóxico-isquémica severa. ¿Cuál fue la evolución? Este niño continuó hipotenso. Recuerden que habíamos tenido dopa a 5, luego se subió a 12 y luego pasa a 15, a pesar de que el patrón eléctrico había mejorado, persistía en malas condiciones. Ya se habla de que, aunque el patrón eléctrico mejoró, no es reactiva a estímulos. Pasó nuevamente a un patrón, perdón, de supresión, no tenía respiración espontánea. Cuando se traccionaba el tubo no había ningún tipo de reacción, estaba tónica generalizada, no reaccionaba. La presión arterial media era de 40, la frecuencia cardíaca ya estaba muy elevada para estar en hipotermia, 130, la frecuencia respiratoria pues estaba bien, la temperatura cercana a 35, a pesar de que estaba en hipotermia, fue muy difícil después mantenerla fría. La saturación de oxígeno de 99, los NIRS realmente cambiaron muy poco, la tendencia del NIR cerebral era de 92, la del renal de 89, y ya esta niña tenía encima 2 inotrópicos, por lo que se consideró un shock refractario y se le pasó una primera dosis de esteroide y se suspendió la lidocaína porque ella ya estaba pues programada para el tiempo de duración. Llegamos a las 72 horas de vida donde nos corresponde el recalentamiento. Tenemos en ese momento dopamina a 15, vasopresina a 0.3, hidrocortisona por horario. Los parámetros ventilatorios seguían siendo una cosa relativamente pequeñita, el fentanilo estaba un poquito más alto, ya venía en desmonte la infusión de midazolam, tenía fenobarbital y levetiracetam por horario, ya se habían mejorado las glucometrías, teníamos dextrosa al 10%, protección gástrica y su terapia antibiótica sin aislamiento microbiológico. Estas son las condiciones del recalentamiento.
Y después del recalentamiento, a las 80 horas de vida, tenemos esto. Y aquí probablemente es donde queremos hacer la discusión, donde les decimos, realmente es que no existe una respuesta adecuada, es ese vacío de conocimiento que tenemos actualmente y es la razón por la que como comité queremos hacer un llamado al que quiera participar porque es uno de los temas que nos parece prioritario para trabajar y es que si tenemos un niño a las 80 horas de vida con midazolam esas dosis, ya, fentanilo, midazolam ya en desmonte, fenobarbital, levetiracetam, todo lo que tenemos y este electroencefalograma de amplitud integrada, vale la pena considerar iniciar valoración para declarar muerte cerebral, tomando en cuenta que amplitud integrada no sirve como examen para declararlo, solo para sospecharlo. ¿Qué piensan? Ya estamos a 80 horas de vida, o sea, un día después el mismo día más tardecito del recalentamiento. Esto es lo que esperábamos que sucediera, tomando en cuenta que a las 48 horas iba mucho mejor que al nacimiento. De los electros más traicioneros que he visto. Sí. Y uno esperaría pues ya que respondió a las 48 horas, que el pronóstico se había aclarado un poco para este niño, este no era lo que esperábamos, pues, Correcto. de la evolución del niño. ¿Qué puede explicar eso? ¿Por qué creíamos que iba bien y de repente cuando ya le quitamos la hipotermia y esperábamos que empezara a despertar, nos encontramos con este panorama? Profe, un resangrado, o no sé, Sí. pronto que O una empeoró. complicación o estamos errados en el diagnóstico. Una de las dos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí probablemente una de las consideraciones más importantes es que el electroamplitud integrada no sirve como examen subrogado para hacer diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, ante la presencia de un trazado plano, es válido tener la sospecha y mirar si el paciente cumple las condiciones para declarar muerte cerebral. Claro, Esto, dime. Diana Benítez tiene un comentario. Claro, Danita, claro, por supuesto. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, súper. Ok, ahí hay un tema que me llamó la atención desde el principio y es los índices de resistencia. Si bien se ha dicho que los índices de resistencia no son tan confiables cuando el paciente ya está en hipotermia y que debería de hacerse, cuando montamos al paciente, es decir, en las primeras 6 horas, esos índices de resistencia siempre estuvieron altos. Y a pesar que tuvimos un electroencefalograma que tuvo cambios, esos índices nunca mejoraron, es decir, ese paciente nunca estaba realmente perfundiendo. O sea, perfundía, pero no hacía uso, pues no hacía uso del oxígeno y de lo que se le aportaba, y ese lactato siempre estuvo muy alto. Ahora, cuando uno tiene un paciente de ingreso tan malito, sí se puede comportar de esta manera. No sé por qué nos viró tanto el electroencefalograma realmente, no sé qué nos pasó ahí cuando en teoría mejoró, pero pues sí, tendríamos que mirar. O sea, yo me quedaría con el diagnóstico de una encefalopatía hipoxicosistémica en este momento, no pensaría, en este momento donde estamos, no pensaría en un diagnóstico diferencial. Ok, perfecto, muy bien. ¿Y crees, Dianita, que este electro te da la pauta para sospechar que hay que empezar una evaluación de posible muerte cerebral? Por ahí al fondo escuchamos que no estás solita. Saludos, saludos. Sí. Saludos al heredero. Pues sí, o sea, ya esto, aunque no es una herramienta que sea 100% confiable, ya me diría, sí, ya me alerta que tengo que entrar a evaluar el paciente con otros elementos, tanto con el examen neurológico y con elementos complementarios, con exámenes adicionales. Exacto, perfecto. Sí. Excelente. Bueno, Y tenemos lo que todos, dice digamos, Diana, con un NIRS que nunca Es extrajo que nunca nada, mejoró. se parece más este electro a ese NIRS que el de las correcto. 48 horas. Correcto, completamente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que el niño empeoró, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que empeoró, en que no tenemos la causa y que empeoró lo suficiente como para preocuparnos la posibilidad de una muerte cerebral ante la poca actividad, entre comillas, eléctrica, solo sospecha por el tipo de estudio que tenemos. Se le disminuye la sedación. Recuerden que estábamos ante una infusión de midazolam que venía en descenso, fentanil, y teníamos los bolos por horario de fenobarbital. Se disminuye toda la sedación hasta suspender y esto es lo que pasa con el electro.
El electro sutilmente mejora, pasa a un bajo voltaje, entre bajo voltaje y tendría la tendencia a un estallido de supresión, pero realmente no alcanza para hacer estallido de supresión. No tiene respiración espontánea y cuando se manipula, el paciente rápidamente se desatura, lábil. La ecocardiografía, cuando se intentó hacer, hubo que suspenderla porque el paciente se desaturó de forma muy significativa. Cuando ya estamos llegando al 7º día de vida, notamos que el paciente va permitiendo poco a poco el desmonte de la inotropía y aparece algo de reactividad motora, pero solamente cuando se le mueve el tubo, o sea, cuando se le hace el estímulo del tubo para la aspiración. Se inició la vía interal, trófica, con buena tolerancia, los hemocultivos finalmente fueron negativos, no tuvo nuevos eventos ictales, pero el paciente no toleró el destete ventilatorio, no lograba respiración espontánea a pesar de que había algo de reactividad motora y las pupilas estaban medias y reactivas a la luz. En este punto probablemente ya uno dice, bueno, no me cumple para sospechar una muerte cerebral, pero claramente está severamente encefalopático. Y a este punto hay que darle una información clara a la familia. Ya llevamos una semana con este niño. ¿Qué diagnóstico le vamos a dar? Alguien considera que vamos a hablar de algo diferente, entonces hemos hablado de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Alguien sospechó en su momento que hubiera algún componente metabólico. ¿Alguien piensa en algo más? Si no tenemos claro el diagnóstico, que es lo que casi siempre pasa, pero sí sabemos hacia dónde va el pronóstico, diríamos que el pronóstico de este niño es bueno o es malo. Claro, el doctor Dagoberto Cabrera pregunta por niveles de fenobarbital y la doctora Ana Luisa, que nos acompaña, vuelve a preguntar por antecedentes maternos que no te has metido por allá todavía. Ok, entonces niveles de fenobarbital se midieron en 2 ocasiones, durante la terapia y después de la terapia, y siempre fueron niveles normales. Y los antecedentes, lo único que les voy a decir es que la mamá era una mujer sana, por ahora. Realmente dentro de esos antecedentes prenatales, bueno, sí les voy a adelantar algo. La mamá no hizo controles prenatales, pero era una mujer sana, aparentemente al interrogatorio, ¿cierto? Sin un antecedente familiar importante, pero es una mamá que no hizo controles prenatales. Este es un panorama para el neuropediatra muy aburridor, porque realmente la mayoría de las decisiones que se espera tomar en la unidad dependen de lo que el neuropediatra hable de pronóstico y diagnóstico. Ante esta situación, entonces se suspendió finalmente todo, ya lo habíamos hablado, el fenobarbital se suspendió, el fentanil ya llevaba 3 días suspendido, el paciente empezó a tener apertura ocular por periodos que era un poco más evidenciable y se inició entrenamiento ventilatorio, sutilmente mejoró. Al 8º día de vida, este es el electro. Después de que se le quitó todo, ya llevaba 4 días sin sedación, 48 horas sin fenobarbital, no tenía inotropía y ya estaba en entrenamiento ventilatorio, o sea, unos parámetros mínimos. 8 días de vida. ¿Qué opinamos de ese electro? No importa que no le demos un nombre final, no importa, solo saber si mejoró, empeoró, está normal. Mejoró. Doctor Vélez, lo vimos más o menos. ¿Qué mejoró? Sí, señor, mejoró. Entonces veníamos de 2 episodios que ha tenido este niño de trazado casi nulo, pero aparentemente han sido hallazgos secundarios a la terapia que estaba recibiendo, ¿cierto? En el momento en el que decidimos suspender lo que puede cambiar un electro, el paciente mejora lo suficiente como para decir que efectivamente parte de lo que sucedieron los medicamentos, pero el paciente no tiene un ritmo de fondo normal, es un ritmo exageradamente discontinuo para su edad, es un poco más simétrico, y al 8º día de vida definitivamente, aunque está mejor, sigue siendo un trazado muy malo para este paciente. Ya al 8º día de vida sí es claro que cuando tenemos desde el 1º al 8º día de vida electros que nunca normalizaron a pesar de tratamiento, ya de entrada podemos hablar que el riesgo de secuelas es supremamente elevado, ¿cierto? Ya podemos hablar de un mal pronóstico. Por lo menos pronóstico funcional. Hasta acá pareciera que no tanto un pronóstico vital porque permitió desmonte de la inotropía, porque ya estamos en entrenamiento ventilatorio, porque ya empieza a aparecer algo de reactividad clínica. Y se le hace un examen neurológico.
Entonces nos encuentran dismorfias durante 2 horas que se tomó, pues que se deja una cámara de video, no hubo movimientos espontáneos, no hubo movimientos generales, había una hipotonía central generalizada, ahora sí, se le pudo hacer un electroencefalograma convencional. Lo que se observaron fueron brotes muy ocasionales de actividad de bajo voltaje, lo máximo que logró fueron 35 microvoltios, estos brotes eran asincrónicos, cada 2 minutos, eso era lo más frecuente, sin reactividad al estímulo nociceptivo, tampoco al estímulo visual, carente de los grafoelementos normales para la edad, con un voltaje promedio entre 5 a 7 microvoltios y un predominio de actividad teta monótono sin progresiones ictales. Había blefaroespasmo a la luz, las pupilas eran medias, reactivas a una cruz, lentas, se habían identificado hemorragias retinianas bilaterales, no hay tos, no hay reflejo nauseoso, hay un mal manejo de secreciones, pero había respiración espontánea. Con el estímulo nociceptivo había movimiento sin retiro completo de la extremidad, con incremento de la frecuencia cardíaca, y en la evaluación autonómica había un predominio simpático. Y aquí se hace una nueva ecografía. El niño estaba, creo que es lo que sigue, no, el niño tenía una labilidad aún que no nos permitía desplazarlo a tomografía y mucho menos llevarlo a una resonancia, entonces se hace una ecografía. La ecografía lo que nos reporta es una disminución del espacio subaracnoideo frontal, pero se conservaba el espacio occipital, el sistema ventricular se observó permeable, no había hemorragias, los índices de pulsatilidad eran normales, no había flujo reverso, el índice de resistencia de la arteria cerebral anterior era de 0.89, el de la media de 0.75 y el de la pericallosa de 0.88. ¿Alguien quiere decir algo? Tomando en cuenta esta evaluación neurológica y esta ecografía entre el 8º y el 9º día de vida. Pues, profe, persiste, ese niño está encefalopático claramente, una encefalopatía Sí, severa. sí. Y los índices no es que mejoraron mucho, ese niño todavía tiene un edema cerebral, pues, presunto que todavía tiene un edema cerebral importante. Y pues ya tiene algo de respuesta y algo de respiración espontánea, pero pues obviamente el pronóstico sigue siendo muy malo. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene otra consideración? Recordemos que el espacio subaracnoideo que nos sirve para hablar de edemas cerebrales es el anterior, el frontal. El occipital tiene muy baja sensibilidad. Entonces sí, aparentemente seguimos teniendo un edema cerebral que ya debería haber desaparecido. Unos índices de resistencia que siguen siendo anormalmente elevados, especialmente el de la cerebral anterior. Un pericalloso que se elevó mucho a como estaba. Nada más, ¿cierto? Ya tenemos que empezar a buscar otras cosas. Pero en este punto pasa lo siguiente, el niño en el turno de la noche se tornó cianótico por episodios de pausa respiratoria luego de la que la extubación se había hecho programada porque ya se había supuestamente entrenado y entró en paro. Se declaró paro porque tenía una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Y la pregunta que le hacen a Neuro es la siguiente: ¿este niño, con todo lo que hemos visto y con sus consideraciones de pronóstico, es candidato o no es candidato a maniobras de reanimación? En este caso, la reanimación implica volverlo a intubar. ¿Qué piensan? Como neurólogos, ¿qué dirían ustedes? No hay respuesta correcta. Ojalá la hubiera, ¿cierto? Pero sí quisiéramos escuchar qué opinan. Porque estas son las preguntas que nos hacen a nosotros, ¿cierto? Yo no haría nada. Perfecto, un manejo ya, o sea, seguir la historia natural de su condición. Sí. Sí, estoy de acuerdo con el profe Vélez, sí, definitivamente este niño pues no tiene un muy buen pronóstico vital ni funcional. Entonces pues no, tampoco haría nada. Ok, ¿alguien tiene alguna otra consideración? Bajo el principialismo, buscando no maleficencia y beneficencia, tampoco se haría nada porque ninguno mejoraría la calidad de vida del paciente, o sea, ninguna de las maniobras cambiaría el pronóstico de este niño. ¿Sí? Correcto. Entonces, lo mejor es ya hacer una reestructuración o simplificar las intervenciones terapéuticas. Y si el neonatólogo les pregunta que si no tiene resonancia, ¿cómo se sabe que no tiene, que no va a ir bien en algún momento? Una cosa que puede pasar. Sí, pues básicamente es clínico, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que la clínica prima y obviamente si las condiciones de la resonancia,
la clínica de este niño y lo que tenemos pues de paraclínico nos dice mucho sobre cómo va a estar este niño en un futuro. Perfecto. Bueno, La doctora Norma pregunta si aún hay sospecha de otro diagnóstico. ¿alguien todavía quiere considerar otro diagnóstico? De todo lo que me han pedido, es muy poco lo que he podido avanzar, ¿cierto? Solo les pude dar un electro convencional, de lo básico, metabólico, el amonio, los gases, nada más. Una resonancia que no se ha podido realizar por la condición clínica del paciente, una tomografía que tampoco fue posible por una labilidad clínica muy importante hasta el punto en el que se extubó, pero de posextubación sucede este evento. Creo que quedará Yo siempre creo que una en duda. este momento no vale la pena ni siquiera pensar en otras posibilidades. Ujú. La situación del paciente ha estado muy comprometida en todo momento. Tiene una condición ya de muy mal pronóstico y creo, pues, digamos, desde el punto de vista académico, pues sería interesante, pues, pensar en algo. Pero desde el punto de vista del niño, yo pienso que aún teniendo algún tipo de posibilidad de diagnóstica de otro tipo, el pronóstico del niño, pues, es muy, muy, muy malo. Correcto. Yo no haría nada. Perfecto. De acuerdo. Ahora, el panorama real es el siguiente. Este niño venía, perdón, venía de acá, ¿cierto? Donde ya estaba la extubación programada, donde había empezado a respirar, donde había algo de reactividad. Entonces aún no se había descrito en la historia clínica que la orden era no reanimación. Esto ocurre en la noche. Aunque fuera la pregunta para neurología, se debe haber hecho en el día. Sucede en la noche y el pediatra que estaba de turno reanima. La consideración final para nosotros responder esa pregunta está basada en si la probabilidad de muerte de este niño es alta, todos estamos de acuerdo en que lo es, de discapacidad global o severa, creo que no nos queda duda, de epilepsia, pues probablemente también es muy alta, sin embargo, el pronóstico de epilepsia después de la hipotermia todavía es una cosa muy difícil de abordar. Y ante el examen clínico, la pregunta probablemente más sensible sería si es plausible realizarle a un niño en estas condiciones, empezar a hacer un diagnóstico que nos haga sospechar un estado parecido o cercano a la muerte cerebral. ¿Cuál es el papel de la ecografía Doppler? En este punto ya tenemos una ecografía que nos dio la información y ante la imposibilidad de hacer un TAC de cráneo por la inestabilidad marcada, ¿con qué elementos escribiríamos nosotros en la historia clínica que como neurólogos consideramos que el niño no es candidato a una reanimación? ¿Cuáles son los elementos? Hemos hablado entonces de que clínicamente ha sido un niño que no ha ido bien. ¿Qué otro elemento considerarían ustedes? Los dos electros, tanto el integrado por amplitud como el convencional. Como el convencional, ¿cierto? Tomar en cuenta que el de amplitud integrada nos dio mucha información, pero fue una información que nos hizo cambiar el panorama día a día. Unas veces creímos que estaba bien, al otro día no estaba tan bien, pero básicamente aquí lo que estábamos observando era la dinámica del electro bajo los efectos de los medicamentos, por eso el tiempo en el cual se evalúa y si está o no en hipotermia es lo importante para tomar la consideración. Finalmente se hace un electro convencional que nos baja de la nube, porque el de amplitud integrada aparentemente había mejorado, pero ya el convencional nos dice que, bueno, que estamos ante un panorama pésimo. Es un niño que no cumple con el criterio de un trazado plano, por lo tanto no tenemos el derecho legal de retirar soporte, ¿cierto? A no ser de que el niño haga un paro, pero mientras no tenga el diagnóstico de muerte cerebral no podemos retirar soporte. El niño hace paro y el pediatra de turno decide reanimar. Esta es la consideración final. Es un paciente que ya en la mañana está en malas condiciones, durante el día y en el inicio de la noche, de saturación severa sin mejoría, hizo varios episodios de bradicardia que se iban mejorando espontáneamente, la encefalopatía previa y a las 9 inicia con desaturación mayor a la basal, asociada a bradicardia sinusal marcada en descenso, apnea severa de no resolución, con actividad eléctrica sin pulso de 1 minuto de duración, el paciente fallece. Se declara muerto, la causa directa que se consideró fue encefalopatía hipóxico-isquémica y la causa básica fue asfixia perinatal secundaria paro cardiorrespiratorio no presenciado extrainstitucional. Las preguntas con las que queremos hacer la discusión, pensando en los muchos instantes en los cuales este niño nos hizo pensar en que las cosas no iban bien y según su experticia, lo que han vivido ustedes en las unidades, es plausible declarar la muerte cerebral en un neonato.
Los criterios que tenemos actualmente para decidir el pronóstico de un niño a la luz del retiro del soporte son acordes a las condiciones clínicas en las que tenemos realmente nosotros a estos niños, que la mayoría de las veces están multisoportados, ventilados, inestables, lo que no permite cumplir nunca, pues o casi nunca esos criterios. Si los tiempos de espera para las evaluaciones que se piden para retirar soporte o tomar otras decisiones son adecuados a la luz de la compasión que debemos tener ante las familias. Era muy claro hace muchos días que este niño iba mal, versus si estamos tomando en la consideración porque estos niños son probablemente candidatos a ser donantes. Y lo que yo les decía, pues probablemente no es una cosa pues muy importante, pero este es un hijo de migrantes, sin controles prenatales, la madre vive en la calle, el papá vive de robar, sin seguridad social. Eso hubiera cambiado en algún momento todo lo que le hicimos, las consideraciones, hubiéramos retirado soporte previamente o lo hubiéramos llevado hasta el final. Quisiéramos escuchar sus consideraciones, sus apreciaciones. Doctor Vélez, tome la vocería. A mí me parece que esa pregunta no es correcta. Nosotros estamos en este momento en un ambiente académico y no podemos mirar la situación respecto a la situación socioeconómica o estatus socioeconómico del paciente. Creo que tenemos que darnos al paciente y tratar de, con nuestro bagaje académico y nuestra experticia, tratar de llevar al paciente a lo mejor que se pueda hacer. Ahora, creo que en este paciente se llevó a un punto muy alto en digamos, en la posibilidad de recuperación del paciente, y creo que lo hemos debido, digamos, dejar digamos, mucho antes, en el sentido de que el paciente desde un principio está en unas condiciones muy malas, pero no tomando en cuenta ni la situación de la madre ni la situación del padre. No, haciendo un paréntesis en eso, de hecho es un muy buen ejemplo, me parece a mí, de cómo sin importar nada, absolutamente nada, todas las personas que nazcan en ciudades que tengan... ¡Ay, no! Perdón. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Perdón. Okay. Bueno, entonces, es un muy buen ejemplo de cómo sin importar cualquier cosa, todas las personas, todos los niños que nazcan en cualquier ciudad que tengan acceso a hipotermia pueden entrar a ella. Sí, es claro que, pues, de hecho, muchos de los pacientes que vemos en nuestras instituciones, uno les pregunta qué seguridad tienen y ni siquiera saben. ¿Sí? Entonces uno dice, no, son del distrito. ¿Sí? Y es muy bueno, ¿sí? Porque sabemos que la carga de lesión por nopsia perinatal es mucho más alto en esta población, precisamente por los malos controles, por cosas como las que pasan, y es un muy buen ejemplo de cómo todo el mundo tiene acceso a eso, así que ahí abarcamos como esa parte, ¿sí? Y también hemos tenido esa consideración, solo faltó que fuera una gestante adolescente menor de 15 años, ¿sí? Para completar el cuadro de lo que suele pasar del alto riesgo social que tienen estos pelados por lo general. Pero pues digamos que es una consideración válida en el sentido de que es importante resaltar que cualquiera puede tener acceso a esto y no por eso se le quita o se le pone. Sí, yo pues quisiera aportar, pues ahí básicamente prima la dignidad de este bebé, independientemente de las otras, e igualmente, por eso yo creo que llegamos a hacer todas estas intervenciones, pero llegamos a un punto donde cualquier intervención es fútil. Entonces, no sé, o sea, no es pensar en el diagnóstico de muerte encefálica, pero sí en una readecuación del esfuerzo terapéutico en este paciente para mirar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no, o sea, evitar pues el mayor daño, ¿sí? Pero hay algo que es quizá una discusión que tenemos todos,
en este tipo de decisiones, porque esta decisión finalmente es unilateral. O sea, el neonatólogo, muy a pesar de que conocía el pronóstico, ante las dudas dice, no, prefiero mejor reanimar. O sea, yo creo que ahí no hay ningún dilema, porque era claro tanto para todo el personal de salud que el pronóstico era bastante desfavorable. En términos de justicia, finalmente ahí en cuanto a la intervención del sistema de salud, entonces hay que buscar ahí sí, en la parte del utilitarismo, mirar a ver si estas intervenciones en la balanza, lo que se le iba a hacer, si iba a mejorar o no iba a mejorar. Pero ya discutir la condición de migrante sí es un poco más compleja en este momento, cuando cada día se convierte en un problema de salud pública, dado que estos pacientes tenemos mayor número de prematuros sin control prenatal y no sé por qué, o sea, en general tenemos mayor acceso a la hipotermia, pero en estos niñitos y en los otros a veces no. Son preguntas que uno se hace acá personales, pero sí es difícil definir. Ahora, volviendo a la posibilidad del diagnóstico de muerte cerebral, pues es claro lo que dijo Carolina, en este niño no hubo posibilidad de, pues porque entre otras cosas no tenía el criterio electroencefalográfico de la actividad plana para declararla como tal nunca. O sea, estuvo el convencional mostró un brote de supresión y pues en la ley no está estipulado el brote de supresión como, o sea, a pesar de que las supresiones eran de 2 minutos, no tenía una forma de confirmarlo por ese examen. Sí, ahora hay que ver qué otras consideraciones en neonatos hay que tener en cuenta para eso. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra consideración? ¿Creen que mirando esto en forma retrospectiva, el momento ideal para haber suspendido los esfuerzos terapéuticos hubiera sido cuál? Basándonos en, recuerden que se hizo mucho y que sabíamos días previos que el paciente tenía un mal pronóstico, ¿en qué momento creen ustedes que hubiera sido adecuado tomar la consideración de una reorientación? Lo que pasa es que lo que nos despistó grande fue el electro integrado por amplitud, porque donde si hubiera tenido a las 48 horas el que tuvo a las 30 o antes, ahí hubiera sido el momento para decir, apague y vámonos un poco, ¿sí? O comencemos a desmontar cosas. Les ¿sí? voy a cambiar la pregunta. Si el paciente no se hubiera muerto, ¿cuál hubiera sido el paso a seguir? Si te preguntan como neurólogo, ¿cuál es el pronóstico de este niño? Ya está ventilado nuevamente. ¿Lo vamos a dejar ventilado por cuánto tiempo? Le vamos a dejar el monitor de electroencefalografía. Como les digo, no hay una respuesta correcta. Básicamente a lo que vamos es a la reflexión de lo difícil que es tomar una decisión de reorientación en un neonato donde no está claro el diagnóstico. Creo que el comportamiento sí parecía ser el de una encefalopatía hipoxicoisquémica hasta que terminó la hipotermia. En el momento en el que terminó la hipotermia, que el niño regresa a un trazado plano, eso es muy poco probable que sea solamente explicado por medicación en el contexto de un niño que a las 48 horas tenía un electro tan bueno. Y ahí uno patina con la imposibilidad de hacer otras ayudas diagnósticas. De hecho, todos creo que estaremos de acuerdo en que la gran mayoría de las ocasiones no tenemos todo el arsenal diagnóstico listo para estar absolutamente seguros de cuál es el diagnóstico y aún así nos toca tomar este tipo de decisiones. Pero, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido el momento tomando en cuenta los electros, la ecografía, el desmonte de los medicamentos, la evolución que tuvo este niño, en el que hubiéramos dicho aquí definitivamente ya lo que estamos haciendo es fútil, estamos incurriendo en un posible encarnizamiento terapéutico, hagamos una reorientación? Y en ese caso la reorientación se trata de ¿qué? De quitar el tubo y de pasarlo a una cánula y de dejarlo sedado o dejarlo ventilado el tiempo que necesite. Pues realmente lo que hubiéramos hecho, a ver, pensando un poquito en la experiencia que tenemos en la fundación, que es donde podemos
tener estos pacientes con más frecuencia. Digamos, en el momento en que se logró la primera extubación, pues la extubación que se hizo, el entrenamiento y eso, que quedó aparentemente ahí, iba arrancando entre comillas, eso hubiera sido un momento para decir, en este momento, pese a que está arrancando, en el momento en que sea posible, se tendrá una resonancia. Si no se puede, pues no se puede, pero en general deberíamos tener una resonancia. Eso hubiera puesto yo una historia, pero independientemente de la resonancia y el término que intentamos usar, o sea, o que uso personalmente, se llama desenlace combinado negativo, que es lo mismo de desenlace global negativo. Un niño que tenga ese trazado de electro convencional a esa edad, uno sabe que no le es bien en la vida. El riesgo de trastorno de ilusión, de todo eso, es muy alto, ¿sí? Entonces, en caso de eso, hubiéramos llamado a paliativo para que nos echaran una mano con la sensibilidad de hablar con los papás, acompañando, y ellos mismos nos ayudan a ver qué medidas son y qué medidas no. Ya hemos puesto pues que no se beneficia de nuevas actividades, ¿cómo es? Maniobras avanzadas de reanimación y de soporte. ¿Sí? De pronto lo que pasa es que nosotros nos demoramos en escribir eso en la historia por la patinada, ¿sí? Porque no tenemos la claridad diagnóstica. Es claro que este niño tenía un guardado por donde se le mire, alguna mutación rara, alguna cosa rara, inclusive más que metabólico. Sí, de pronto, o sea, si hubiéramos tenido la posibilidad de hacerle un panel de algo, retrospectivamente nos sale, ya tenía eso. Sí, pero es muy difícil, realmente es muy difícil, y es una de las razones por las cuales más nos llaman a la unidad. Pregunta final. ¿Creen que es plausible y adecuado hacer una reorientación de esfuerzo terapéutico en un niño que no tiene diagnóstico claro? Pues en última sí, porque nos toca a cualquier edad. O sea, tenemos pelados inclusive que a los 8 años no tienen un diagnóstico claro, tienen una PC, tienen una epilepsia refractaria, pero no sabemos de dónde salió. Todos los exámenes son normales, inclusive la resonancia es normal. Y entonces ya van por la tercera intubada por estatus. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Pero ese es un panorama diferente porque es un panorama de una secuela establecida. Pero no es la primera vez. Sí, pero yo no creo. El encarnecimiento terapéutico es una situación que desde el punto de vista ético nosotros tenemos que cambiar. Cuando existe un niño, nosotros conocemos el pronóstico de niños que tienen este tipo de problemas desde hace mucho tiempo. O sea, desde que Sarnat empezó a hablar de que una Sarnat 3 es una situación de mal pronóstico, cuando el niño tiene no solamente un Sarnat 3, pero además tiene un estatus epiléptico y unas convulsiones más, si ese niño además tiene un electroencefalograma plano, son 3 parámetros que nos hablan de un muy mal pronóstico en el niño. Entonces, tenemos que tener digamos, no podemos, supongamos lo que dijo Carolina, ¿qué tal que este niño no se hubiera muerto? Este niño sería así como diría mi profesor Castroviejo, sería un niño que casi era una plantica, en una situación neurológica muy mala. Entonces, nosotros no podemos como llevar a estos niños a esa situación de que salgan en una condición neurológica y cerebral que van a tener digamos, un retardo en el desarrollo muy severo, que no van a ni siquiera a producir afecto en sus familiares. Entonces, creo que el encarnecimiento terapéutica en estos niños es muy bajito. Yo hubiera quitado toda digamos, terapia en el momento en que el niño vuelve otra vez, cuando estamos con el fenobarbital abajo, antes de ponerle la aldeotecaína, hubiera quitado la medicación. Es que yo creo que pues más allá de palabras más, palabras menos, estamos todos más o menos de acuerdo en ese punto. Yo creo que el cuestionamiento, sí, es ojalá hubiéramos tenido esa famosa nota nuestra en tiempos de paz, cuando se logró la extubación,
¿sí? Y que no hubiera llegado esa noche donde el pediatra seguramente se asustó con la demanda y entonces lo decidió reanimar y reintubar, ¿sí? Si hubiéramos tenido seguramente las notas de neuropediatría antes, pues, pero pues eso es mirando para atrás. Ahora, hoy en día los papás, inclusive hay papás que ponen demandas por reanimación, ¿sí? Entonces ni siquiera se blindan de la parte legal por eso, ¿ya? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con que no hay que encarnizarse con los pacientes. Creo que también algo que despistó un poco también, de pronto a ese inicio, con ese trazado plano completamente en el electroarquitectura integrada, pero con ese antecedente que se le ha administrado el midazolam para la intubación, pues también es algo bueno, que hubiese pasado si de pronto ese niño no tuviera el midazolam. El trazado sería igual de plano, lo hubiese montado, no lo hubiese montado. Claro, es otro panorama, por supuesto. Tener un niño con trazado plano sin que sea medicamentoso, valdría la pena hacerle una eco antes de iniciar la terapia. Es un panorama diferente iniciar plano con medicamento a iniciar plano sin medicamento. Sin embargo, hoy el trazado plano no es una contraindicación para ingresar a hipotermia. Hoy. Miraremos más adelante solamente la inminencia de muerte, que es un diagnóstico clínico. La doctora Norma ha contribuido tanto que pues, hubiera puesto el micrófono. Aquí nos pone un comentario muy valioso que dice: se debe discutir con el neonatólogo y los padres el pronóstico neurológico y vital, extubar explicando la alta probabilidad inmediata de muerte aún con reanimación. Pues siempre la pregunta de los neonatólogos es si hacen traqueostomía para ventilación mecánica a largo plazo. Y yo le pondría la traqueostomía del combo tráqueo-gastro, además. Sí, por supuesto que además la experiencia pues en Colombia con traqueostomía neonatal es muy mala. Bueno, realmente, como les decíamos, no tenemos una respuesta correcta, es una reflexión lo que queríamos hacer con este caso, un caso que no es ajeno a nosotros en el día a día, un caso de un mal desenlace y con un diagnóstico difícil porque tenemos una sospecha que no se pudo confirmar. No tenemos marcadores biológicos, en Colombia no estamos haciendo marcadores biológicos y la resonancia hubiera sido lo ideal, pero el niño no alcanzó a llegar a su resonancia. Siempre nos quedará la duda de si hubiera tenido algo más. El dato del componente social familiar sí es muy importante porque en el momento en el que se consideró la reorientación del esfuerzo terapéutico, el equipo médico se hizo la pregunta de qué sustrato había para cuidar a un niño con una alta probabilidad de discapacidad, con necesidad de dispositivos, en un niño carente de seguridad social y un país que no le garantiza la seguridad social, y eso lo sabemos. Entonces yo considero que eso sí es una discusión muy importante, no porque vayamos a discriminar al paciente, sino porque parte de la consideración final de la reorientación o no está en la probabilidad del pronóstico, y el pronóstico depende de si es un niño que va a recibir el cuidado que requiere, de si es un niño que va a acceder a todo lo que necesita, no porque solamente quienes tengan plata deban acceder a ello, sino porque estamos hablando de una familia que se consideró negligente, una familia que no se hizo controles prenatales, una madre que tampoco deseó que fuera orientada posteriormente a la anticoncepción, unos padres que nunca visitaron al bebé, o sea, había toda una consideración familiar alrededor que sí hacía que el equipo médico en su momento dudara de cuál era el mejor momento para tomar una decisión. Y eso suena muy bonito decir que no es importante, pero sí es importante y nos pasa a todos los días. Es un tema muy maluco de hablar, es un tema muy maluco de abordar, pero sí que pasa y pasa mucho en las unidades neonatales. Y bueno, queríamos dejarles una reflexión. Nuestra consideración más importante académica es que hay un hueco muy grande aún en los niños que se parecen a la encefalopatía hipoxico-isquémica, pero a quienes les faltan elementos. Desafortunadamente no estamos haciendo patologías de placenta, que sería lo otro que nos podría ayudar. E invitarlos a todos aquellos que les guste el tema, que les interese, que quieran estar con nosotros en el comité, este tema de la valoración clínica y la consideración de la reorientación del esfuerzo terapéutico desde el punto de vista neurológico y la declaración de muerte cerebral neonatal es uno de los temas que vamos a abanderar como comité para el año próximo. Nada, nos encanta que hayan participado todos. Todos los desenlaces eran posibles, ponerle, no ponerle, quitarle, subirle, bajarle, como les digo,
había muchas dudas, muchas consideraciones extra. Y bueno, esto queda grabado. Recuerden, si hay alguien más con quien lo quieran compartir, se puede acceder a él más adelante. Y les agradecemos mucho por haber participado. ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿qué pasó con la autopsia? ¿No le hicieron autopsia o algo, no? No, pues yo no sé cómo les ha ido a ustedes, pero actualmente las autopsias no son cubiertas por la EPS, la autopsia la tiene que pagar la No. familia. Sí. Entonces, claramente no teníamos recursos. De hecho, este bebecito se quedó en la cava 4 días porque los papás no aparecían. Finalmente, pues hay una fundación que se encarga de eso y lograron pues localizarlos y pues, que asumieran la responsabilidad del cadáver. Pero fue un caso, obviamente, de esos casos que tocan al personal, porque es un niño que generó mucha, ¿cómo se llama? Cuando se encariñan mucho, sí, mucha sensibilidad ante el abandono familiar. Eso es súper importante lo que tú acabas de decir. Creemos, pues se ha venido analizando mucho lo que nos ha pasado personalmente en la clínica bolivariana, y es que pues con la pandemia se han muerto muchos más neonatos que antes, y nos hemos dado cuenta que el cuidado paliativo neonatal, por lo menos nosotros no sabemos. El paliativista que nosotros tenemos es un paliativista de adultos que está empezando a hacer la especialidad en pediátrico, y obviamente las consideraciones de los paliativistas, pues yo personalmente como pediatra me he dado cuenta que no estoy preparada para el cuidado paliativo, porque los pediatras no nos enseñan a soltar ni a decir no más, todo lo contrario. Tenemos una tendencia al encarnecimiento terapéutico y más en un neonato. Por eso, Carlitos, lo que tú decías Eso ahorita. lo da la edad, doctora. ¿Eso lo da qué? O sea, La estoy edad. vieja, estoy vieja. No, todavía estoy no vieja. está tan vieja. Ah, bueno, listo. Eso sí. Todo el mundo feliz celebrando ya. Bueno, son cosas para que conversemos. Vale mucho la pena que de los colegas alguien se le meta cuidado paliativo. Desde el punto de vista neurológico, es muy importante que alguien sepa de cuidado paliativo, pero desde el punto de vista de lo neurológico, para el que le gusta y le sabe, se ponga las pilas. Muchas gracias. La doctora Alicia Vargas creo que tiene alguna afinidad y formación al respecto. Y más allá de eso, sí, claro, cada vez más en los centros grandes hay paliativistas. La Misericordia tiene por subsidio aquí, también la Santa Fe tiene 2 ya. Y como cambiando un poquito el chip con respecto a eso, la doctora Blanca Doris te manda a felicitar. Gracias. El profe Dago me quitó años. Está bien, esa es mi gente. No, sabemos perfectamente cuántos años tiene porque está en Facebook todo puesto. Bueno, no me echen al agua, pues, que ese no era el objetivo de la charla de hoy. Queda grabado igual, así Sí. que... Listo. No, bueno, muchas gracias, muy bonito caso. Cuídense, muchas gracias, un abrazo, feliz Muy noche. buena noche para todos. Los invito Luego, a que les participar vaya a bien. todos en los próximos coloquios. Este es el último coloquio del año, pero el próximo continuamos con la actividad y muchas otras novedades. Entonces, feliz noche, que descansen. Gracias, Caro, excelente caso, y gracias al comité, aquí al presentador, enseguida saca pecho. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas